En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 4, en su verso 26 al 34. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación la podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos, bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso por concedernos la oportunidad, por concedernos esa salud, esta vida, para poder estar nuevamente aquí con ustedes, para poder meditar el Evangelio que corresponde a este día viernes. Me llama mucho la atención, me encanta mucho el Evangelio, porque lo compara con un hombre que siembra la semilla, un hombre que esparce la semilla. Cuando un hombre levanta buena cosecha, cuando sus cosechas producen al 100%, ese hombre se siente feliz, se siente alegre, lo celebra porque su siembra estuvo muy bueno. Pero para poder lograr una siembra buena, una cosecha buena, se necesita tiempo, se necesita inversión, se necesita esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Porque para sembrar la semilla, el hombre no lo va a sembrar en una montaña. Para sembrar la semilla, el hombre tiene que preparar el terreno. El hombre tiene que arreglar el terreno, ¿sí? Empieza por arreglar el terreno para luego llevar esa semilla. Fíjense muy bien, por eso la palabra dice que el hombre esté despierto o esté durmiendo, el hombre no sabe, no sabe. Y Jesús usa esta comparación del sembrador para explicarnos cómo nosotros debemos de sembrar el reino de los cielos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra comunidad. Esto es lo que el Evangelio nos quiere explicar hoy. Esto es lo que el Evangelio nos viene a enseñar hoy. Fíjese, el hombre se tiene que preocupar, el hombre tiene que madrugar, el hombre entra ya tarde por estar al tanto de su cosecha, por estar al tanto de su siembra. El hombre hace un trabajo arduo, ¿sí? Que lleva mucho tiempo, mucha inversión, mucho sacrificio. Muy bien, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Hemos visto ya lo que el hombre hace para poder empezar a sembrar y escuchemos cómo lo explica el Evangelio. Bueno, Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Está comparando el reino de Dios con esta comparación. Fíjese muy bien.
Está hablando del reino, no está hablando de otras cosas, ¿sí? No está hablando de otras personas, no está hablando de otro negocio, está hablando del reino de Dios, del reino de los cielos. Dice, un hombre esparce la semilla en la tierra, un hombre esparce, siembra esa semilla, pero decíamos que para sembrar esa semilla tiene que estar el terreno preparado para ir y regar o sembrar la semilla. Dice, ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Nadie se da cuenta. El sembrador va, siembra la semilla, lo deja y cuando él vuelve a regresar, encuentra ya la semilla ya reventada ya. Ya va y encuentra una pequeña plantita cuando el sembrador vuelve a regresar. Por eso dice, ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota, nace y crece sin que él sepa cómo. No sabemos. ¿Por qué? Porque el trabajo es sembrar y lo demás lo hace Dios. Dios es el que se encarga de hacer lo que esa semilla brote, ¿sí? Y por eso cuando el sembrador vuelve, va a ir a encontrar ya la plantita, ya afuera. Entonces, por eso dice, la tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba. Esto es muy importante. Lo decíamos que para el sembrador levantar su cosecha lleva un proceso, lleva sacrificios, cansancio, ¿sí? Eso es un proceso en la siembra. Sembrarla, después de sembrarla, dice, no, hoy lo va a sembrar y ya mañana va a cosechar. No lo dices, no es así. ¿O qué dicen ustedes? Hoy siembran la semilla de maíz, ya mañana ustedes ya están cortando las mazorcas. ¿Verdad que no es así? ¿Qué pasa? Se lleva un tiempo para poder esperar la cosecha, para poder cosechar. Hay que esperar y eso es un proceso. Oiga cómo lo explica. Primero la hierba, luego la espiga. Esa es la hierba. Cuando el hombre vuelve a regresar, ya encuentra la matita afuera y empieza a crecer. Primero crece en hierba. Cuando esa hierba, cuando la siembra está en hierba, se ve bien hermosa, bien lindo, maravillosa siembra. Luego dice, después de que primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Es un proceso en la siembra que se lleva días, se lleva 1, 2 o 3 meses. Ustedes saben, los que siembran el maíz, cuánto tiempo se lleva en cosecharlo. Pero primero la hierba, después la espiga y por último la espiga se llena de fruto. Con esto el Señor nos quiere enseñar de que nosotros, dice San Lucas capítulo 8 versículo 11, dice que la semilla es la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8 versículo 11 nos dice San Lucas que la semilla es la palabra de Dios. Por eso en Marcos capítulo 4 versículo 14 dice, lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Ahí nos va explicando. Dice, lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios, dice Marcos 4:14. Entonces, estamos viendo cómo lleva el proceso el sembrador. Lo mismo nos invita hoy el Señor a sembrar el reino de Dios en nuestros hijos. ¿Cuál es el reino de Dios? Los valores cristianos, los valores del reino de Dios son los valores cristianos.
Hay que sembrarlo, dice el Señor. Por eso dice, Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Escuchen esta comparación del reino de Dios. Hay que sembrar el reino de Dios en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Cómo vamos a sembrar? Enseñándole las sagradas escrituras, sentándonos, reuniéndonos con ellos y estudiando la palabra de Dios, llevándolo a misa todos los domingos o los días que usted pueda, es de llevarlo a ellos. Enseñarlos a ellos a hacer el Santo Rosario. Hay jóvenes, adultos, que ni persignarse pueden, porque aquí lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo, y aquí lo terminan aquí en el pescuezo. No saben ni santiguarse, persignarse, hacerse la cruz. Y esos son los valores cristianos, los valores del reino de Dios. Y necesitamos enseñar eso a nuestros hijos, que para poder santiguar o persignarnos es la cruz grande hasta el ombligo, de brazo a brazo. Eso es los valores que nosotros tenemos que ir sembrando, que no es fácil, pero que tampoco es difícil. Ese es lo que el Señor nos enseña hoy. Eso es lo que el Señor nos manda a sembrar hoy. Y por eso dice que eso es un proceso en la vida. Eso es un proceso. ¿Por qué sus hijos no se sientan con ustedes? ¿Por qué ustedes no tienen una comunicación con los hijos? ¿Por qué? Porque no se habla la palabra de Dios, porque no van a misa juntos, porque no hacen oración juntos, ¿sí? Eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña, que hay que hacerlo despacio. Primero, hay que prepararlo. Segundo, hay que sembrarlo. Tercero, hay que esperar que nazca. Luego, estar al pendiente para que vaya creciendo. Luego la espiga. Por último, la espiga y se llena, dice, de granos. Así es como nosotros vamos a ir sembrando el reino de Dios, los valores cristianos en nuestros hijos. ¿Qué es lo que hoy está sembrando usted? Si usted no está sembrando la palabra de Dios, que es la semilla, si usted no lo está sembrando, ¿qué es lo que usted está sembrando? Es una tristeza, hermanos, cuando nosotros en lugar de sentar con nuestros hijos y hablar de la palabra de Dios, nos ponemos en el teléfono. Le compramos teléfonos a nuestros hijos. Dejamos que nuestros hijos se entretengan con la tecnología, mientras que nosotros también estamos por otro lado destruyendo el tiempo y la vida. ¿Qué estamos sembrando? ¿Vamos a cosechar? Claro que sí, vamos a cosechar. Lo que siembras, eso cosecharás. Lo que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Y lo que siembra en el espíritu, del espíritu cosechará la vida eterna. Por eso el Evangelio dice que lleva un proceso. Mire cómo lo dice. Jesús le dijo también a qué se parece el reino de Dios. ¿A qué se parece? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeñita de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. ¿Por qué Jesús usa esta comparación, esta parábola? ¿Por qué lo compara con la semilla de mostaza? ¿Por qué? Jesús siempre comparaba, siempre ponía las comparaciones o los ejemplos que en su tiempo encontraba, que en su tiempo había. La semilla de mostaza, Él lo toma y lo pone como una comparación, ¿sí?
Eso es lo que Jesús hoy nos explica. Eso es lo que hoy Jesús nos lo dice. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la semilla de mostaza, dice, al sembrarla es la más pequeña. Es una semilla pequeñita. Es una semilla que cuando se siembra crece la más grande. ¿Sí? Entonces, por esa razón, Jesús nos enseña que cuando nosotros empezamos a enseñar a nuestros hijos, que cuando nosotros empezamos, ¿sí?, a sentarnos con nuestros hijos, de poquito a poquito se va a ir sembrando, de poco a poco se va a ir sembrando esa semilla. Por eso es de que dice el Señor que al sembrar, al compararlo con la semilla de mostaza, dice es un árbol que crece grande, que es el más grande, dice. ¿Por qué más grande? Porque de poco a poco se va extendiendo esa palabra. De poco en poco se va a ir regando esa palabra y se va a ir engrandeciendo día tras día en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Qué lindo y maravilloso es el Señor usando comparaciones y parábolas. El Señor busca la forma cómo dirigirse a la humanidad, cómo dirigirse al ser humano, pero nosotros somos los que no queremos recibir esa invitación. Somos nosotros los que no queremos tomar ese compromiso. El Señor lo dice, fíjese muy bien, que lo compara, que se hace un árbol grande donde todos los pájaros del cielo llegan, ¿sí? Y se ponen sobre las ramas. Así se convierte la familia cuando de poco a poco empieza a enseñarse el Santo Rosario, empieza a enseñarse las Escrituras, se empieza a enseñar a ir a la iglesia, se empieza a enseñar todos los valores cristianos, los valores del reino de los cielos, los valores del reino de Dios. Y por eso, queridos hermanos, Isaías, fíjese muy bien, Isaías dice que si usted no lo enseña, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que esa palabra, dice Isaías 55:10, dice, como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que de la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca, no volverá a mí con las manos vacías. Esa palabra que usted va a sembrar, esa enseñanza, esos valores, va a tener fruto, ¿sí? Usted va a recibir frutos buenos y esa palabra que usted está enseñando es la palabra de Dios. Y dice, no volverá, no regresará a Dios sin las manos vacías. Por eso es importante que nosotros, ¿sí?, leamos, que nosotros nos preparemos, que nosotros busquemos la iglesia, la enseñanza, para que nosotros podamos aplicar en nuestra vida, para que nosotros podamos vivir con nuestra familia la palabra, esa semilla chiquitita, esa semilla tan pequeñita, pero Dios la hace multiplicar, Dios la hace crecer. El hombre dice, esté despierto o esté durmiendo, no sabe cuándo esa semilla crece. Es de día o es de noche, no se da cuenta. Por eso, fíjese muy bien, Santiago nos viene a explicar. Escuchemos o veamos en nuestra Sagradas Escritura el libro de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 7, Santiago dice, tenga paciencia. Si usted está sembrando esa semilla que es la palabra de Dios y que usted sabe que el profeta Isaías dijo que esa palabra no va a volver allá con el Señor, con Dios, ¿sí?, sin haber hecho su trabajo. Cuando usted sabe eso, dice Santiago,
tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. ¿Sí? Tengan pacientes, sean pacientes para ir sembrando día tras día en la familia, en nuestros hijos, ¿sí? Con nuestra comunidad, pacientemente. No podemos hacer las cosas con violencia. Paciente, por eso dice, tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. ¿Qué dice usted? Cuando usted está enseñando la palabra y los niños o los jóvenes se están distrayendo o la comunidad se está distrayendo, ¿qué quisiera hacer usted? Agarrar algo y darles en la cabeza para que dejen de distraerse y que pongan atención. Eso es lo que usted quiere hacer, esto es lo que usted siente, eso es lo que usted quiere a que ellos entiendan y presten atención. Pero el Señor dice, no sean así. Con violencia no se puede hacer las cosas. Sean pacientes, dice Santiago. Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha. Ahí está. Ahí está otra vuelta de la semilla. Cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra que ha guardado desde las primeras lluvias hasta las tardías. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen porque la venida del Señor está cerca. Sean pacientes como el sembrador. Sean pacientes porque la venida del Señor está cerca. Queridos hermanos, la palabra nos va explicando cómo nosotros debemos enseñar, cómo nosotros debemos vivir la fe, vivir los valores en la familia. ¿Sí? El Señor nos va a decir, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? Vivimos a la manera de Marta y María. ¿Quién se sentó a los pies del Señor? Usted lo puede leer en Lucas capítulo 10, versículo 41. Andamos preocupadísimos por las cosas terrenales. Andamos preocupados por los chismes, por los vicios. Mire, por los medios económicos. Andamos preocupados. ¿A quién representamos? A Marta. Marta, Marta, tú preocupada y te pierdes en muchas cosas cuando uno es importante. Y María ha elegido esa mejor parte. Esa es la invitación que el Señor hoy nos hace. Esa es la invitación que Jesús nos hace. Recordemos que dice Isaías que la palabra no volverá con las manos vacías. ¿Por qué dice así? Porque Hebreos, lea usted en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva la palabra de Dios está viva dentro de nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a ella y enseñamos a nuestros hijos, ¿qué pasa? Esa semillita de mostaza llega a ser grande. Por eso dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Oiga qué dice. ¿Cómo debe ser el cristiano? ¿Cómo deben ser los padres de familia? ¿Cómo deben ser los maestros que enseñan en las escuelas? ¿Cómo debe ser usted que tiene una preparación, que tiene un título, que usted ha sido una persona profesional? Oiga cómo lo dice la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo. No podemos enseñar con violencia, sino más bien con paciencia, dice Santiago. Y hoy Pablo lo dice en la carta a Timoteo. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Esposa, reprenderás al rebelde de tu esposo con dulzura. No dice con sartenes, no dice con cuchillos, no dice con otras cosas, con ollas, ¿no?
Dice, reprenderá a los rebeldes con dulzuras. Quizá Dios le conceda que se convierta. Eso ya no es problema de usted, ni es problema mío. Quizás Dios quiera y se convierta. Oiga, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios le conceda que se convierta y descubran la verdad. Esa es la que nos dice Pablo. Esa es la enseñanza. Por eso Pablo nos recuerda, por eso Pablo insiste. Escuche en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Capítulo 4 dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos. Te ruego. Imagínense cómo insiste Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo. ¿Qué nos quiere decir Pablo? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos advierte? ¿En qué nos insiste Pablo? ¿En qué insiste Pablo que nosotros hagamos, que nosotros enseñemos, que nosotros con paciencia, con dulzura? ¿Qué es lo que nos pide? Dice, predica la palabra. Eso es lo que Pablo dice. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia. Ustedes que son padres, ¿cómo corrigen ustedes? ¿Cómo enseñan ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Con violencia? ¿Con gritos? ¿Con agresividad? ¿Cómo están enseñando? ¿Qué enseñan los maestros? ¿Cómo enseñan los maestros? La palabra de Dios dice, segunda de Timoteo capítulo 4 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia, dejando una enseñanza, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Por eso Pablo insiste, por eso Pablo nos insiste, por eso Pablo nos dice que debemos de predicar, debemos de enseñar, debemos de sembrar esos valores del reino de Dios. Debemos sembrar el reino de Dios en nuestros hijos a través de los valores cristianos. ¿Por qué? Porque llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Ya no van a querer, ya no les va a gustar. Se van a dejar llevar por otros que vienen dividiendo y vienen enseñando. ¿Sí? Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Ahí está. ¿Por qué los hijos no entienden? Porque en lugar de que nosotros les sembramos el reino de Dios en ellos, le estamos dando a que se pierdan, a que se divierten, a que jueguen, a que se distraigan. Le estamos poniendo maestros a través de la tecnología. Sí sabemos, sí sabe usted qué es lo que está sembrando, qué es lo que está, a quién está poniendo usted a sus hijos para que los enseñe. ¿Qué clase de maestro le está dando usted a sus hijos? ¿Un teléfono? ¿Una computadora? ¿Qué es lo que le está dando usted? Necesitamos de agarrar la palabra de Dios, de prepararnos y poder enseñar a nuestros hijos, ¿sí? La palabra del Señor. Esta es la invitación que hoy el Señor nos hace. La invitación que les hace a ustedes y la invitación que me hace a mí. A seguir trabajando en el reino del Señor, porque llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Si la palabra de Dios lo dice, lo estamos viviendo. Se está viviendo en la actualidad. Por eso
Eso es la invitación. Invitándolos a ustedes a que nos ayuden a compartir, porque compartir es evangelizar, ¿sí? Le invitamos a que se suscriba. Para que usted se suscriba es gratuitamente, es gratis. Usted se puede suscribir para que cuando nosotros subamos un video nuevo, usted pueda verlo. Este canal es un canal de evangelización, es un proyecto de Dios. Si a usted le gusta leer las escrituras, usted quiere prepararse, quiere formarse, suscríbase. Agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga sus vidas en sus trabajos, que Dios nos acompañe y que Dios nos guarde. Será hasta mañana en el mismo canal y a la misma hora. Invitados son todos a compartir la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.